Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos un título que te va a parecer muy común, dolor de estómago. Así se llama este mensaje, dolor de estómago. ¿Y por qué este título? Bueno, tiene que ver con aquellas enfermedades conocidas como psicosomáticas. Son aquellas enfermedades o aquellos trastornos que pueden ser físicos, que pueden ser emocionales, espirituales, que son originados por una cuestión mental, por una situación, por una emoción que hace que el cerebro actúe de una forma tal que todo el organismo, todo el ser se vea afectado. Enfermedades psicosomáticas es algo que es el común y más en estos tiempos donde estamos corriendo detrás de la vida y nunca la alcanzamos, en los vorágines del andar diario, donde tantas cosas suceden y por eso estas enfermedades se manifiestan como el estrés, la depresión, dolores musculares, dolores de hueso, esas manifestaciones que son profundas en el ser. Y bueno, un poco tiene que ver con eso lo que vamos a hablar hoy. Y traje 3 ejemplos de lo que puede causar un trastorno emocional o una situación emocional. A veces decimos trastorno y parece que es algo al borde de la locura, y no, simplemente es un cambio en el mundo exterior que hace que nosotros reaccionemos y en la autodefensa a veces el que paga todas las consecuencias es el cuerpo, el organismo, el ser. Y un caso le pasó, por ejemplo, al rey David. El rey David era un excelente hombre de Dios, el cual Dios llegó a alabarlo y dijo, este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Pero en cierta ocasión este rey, como todo ser humano, cayó en pecado y un pecado terrible contra Dios. Este hombre, el rey David, cometió homicidio, cometió adulterio y lo peor de todo es que él no quiso confesárselo a Dios y entonces lo mantuvo oculto, como si Dios no supiera, pero bueno, él lo mantuvo oculto, no quiso confesarlo a Dios y así estuvo a lo largo de un año. Y luego tuvo que escribir en la Biblia las experiencias que pasó por haber ocultado el pecado en su corazón y no haberlo confesado a Dios. Y, y vemos cómo él se encontraba y cómo él va relatando las manifestaciones físicas que va cambiando su ser en la medida que él sigue encerrado y ocultando su pecado y tratando de que Dios supuestamente no lo supiera. Y cayó él de confesarlo a Dios. Y comienza contando esta historia sobre su vida. Dice el Salmo 32 en el versículo 3. Mientras callé, es decir, mientras no confesé a Dios mi pecado, que fue un año, como les dije, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Este hombre sentía que había perdido la vitalidad tal vez de su porte, porque este era un guerrero, un valiente de Dios que enfrentaba batallas. Tal vez en estas condiciones en las que se encontraba por estar afectado a esta relación con Dios cortada, él sentía como que no tenía ese vigor de antes, como que los huesos le estaban acusando que había algo que no andaba bien en su vida. Y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, es decir, como que perdió esa potencia del ser que él tenía. Dice, y era un gemir diario. Él sentía ese dolor de lo que le estaba pasando. Y por ejemplo,
también lo manifiesta en el Salmo 6, en el versículo 2, dice lo siguiente, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Este hombre que había sido afectado por causa de su pecado, su mente estaba trabajando distinto, esta comunión cortada con Dios lo hacía vivir en un continuo gemido, en un dolor de huesos, y él le pedía a Dios misericordia, le pedía que lo sane. Pero Dios no lo iba a sanar y no le iba a extender la misericordia, porque el problema de David era otro, era que él no había confesado su pecado a Dios. Entonces Dios no lo podía perdonar, porque primero tenía que haber una confesión y luego sí, podía haber una restauración, Dios le iba a extender la misericordia y lo iba a sanar. Pero en estas condiciones Dios no lo iba a sanar, Dios no lo iba a escuchar, porque primero había que resolver el tema de su pecado. Así que David sigue diciendo en el Salmo 31 y en el versículo 9 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Era tal el clamor, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Dice, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Ya todo su ser había sido tomado y él sentía dolor por todos lados, sentía que sus huesos se estremecían, era como que la tristeza lo había inundado, él lloraba mucho, él gemía mucho y estaba en una angustia, era un estado depresivo muy profundo. Y era todo por causa de su pecado. No era que él le había entrado un virus y estaba enfermo por esa situación o se había contagiado de algo. No, era cuestión de que su psiquis no andaba bien y su mente elaboraba todo un mecanismo de autodefensa y hacía que el cuerpo se manifestara, que el cuerpo le contara a David lo que le estaba pasando. Y todo era por causa de esconder ese pecado y no confesárselo a Dios. Dice en el Salmo 31 y en el versículo 10, dice, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Él sabía cuál era el problema. Él sabía cuál era la situación que lo había llevado a él a esta patología. Él sabía que todo su ser estaba gimiendo, clamando y pidiendo a gritos un cambio, una sanidad total. Pero sabemos que eso no podía ser resuelto hasta tanto David no confesara su pecado a Dios. Las enfermedades psicosomáticas necesitan un tratamiento médico y muchas veces, o lo que hace el médico, es no intentar medicar a la persona prolongadamente durante mucho tiempo, sino darle un pequeño paliativo para que él pueda resolver, que esta persona pueda resolver la causa que lo llevó a estar en ese estado depresivo, angustioso, de tristeza, de dolor, de llanto, de quebrantamiento. Y lo que hace es medicarlo, apagándole los sensores que hacen que se manifiesten los dolores, que se hace que se manifieste esto que decía David, mis huesos es como que se estremecen, es como que mis ojos están cargados de tristeza, mi alma, un ser, algo que no era físico, que era su ser espiritual, dice, mi alma está cargada, hasta aún allí había llegado. Y los médicos en una persona que tiene problemas familiares, que tiene problemas laborales, que tiene alguna cuestión amorosa y que su situación lo lleva a enfermarse, bueno, esas personas pueden ir al médico, el médico las va a comenzar a tratar, primero le va a dar un paliativo, le va a dar alguna medicación para neutralizar los sensores, pero tiene que descubrir qué es lo que causa
esas tristezas y esos dolores. Pero en este caso no puede intervenir un médico común, porque ningún médico puede medicar ni tratar la enfermedad del alma. Y lo que tenía David era un problema con Dios, y eso el médico no lo puede tratar, porque era algo que lo tenía que tratar David con Dios. Es decir, que no podía ir a un médico común, sino que tenía que ir a un médico divino, tenía que encontrarse con Dios. Por eso esta patología solo la podía resolver Dios. Y bueno, así pasó un año. Durante un año vivió así David, hasta que él comenzó a razonar, dice, estoy así, ¿hasta cuándo voy a estar así? No se me van estas manifestaciones psicosomáticas. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar así? Y él pensó, él decía, si yo le hablo a Dios, me va a escuchar, si yo voy, si le digo a Dios la verdad, Dios me va a atender. Eran todas cosas que iban pasando por su cabeza y a la vez le iban manifestando a él cuál era la solución de su problema. Y dice allí en el Salmo 4:3, dice así, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Él había sido escogido por Dios, pero dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Es decir, Dios me escogió y cuando yo le clame, dice, Dios me va a oír, siempre y cuando trate el problema desde la raíz y no que le diga a Dios, saname, salvame, cuando todavía no he solucionado mi problema de pecado con Dios. Entonces David dice, yo sé que si clamo a él, Dios me va a escuchar. Y luego él dice, también sé que si yo voy a su despacho, él me va a atender. Por eso allí, como decía Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 55 y en el versículo 6 dice así, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios está cerca de todas las personas del mundo y está esperando que esa persona clame a Dios, pero no que clame diciéndole sacame este malestar, sino que diga, bueno, vamos a arreglar las cuentas, qué es lo que está pasando y solucionar ese problema. Entonces Dios va a operar un milagro y va a hacer una sanidad física y espiritual en la persona. Y bueno, entonces allí David es como que él siente que llama, agarra el teléfono y llama al médico y el médico le dice, bueno, sí, vamos a tener una cita. Es como que David siente que va al despacho del médico, el médico lo atiende, pero en este caso el médico es Dios. Y David ya no anda con vueltas, después de un año de sufrir, dice, bueno, ya no puedo seguir con vueltas, se sienta en el despacho y comienza a contarle a Dios lo que tiene que contarle y tratar el tema desde la raíz. Y dice allí en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré. Allí me imagino David y Dios allí escuchando a David, cómo pone las cartas sobre la mesa y valientemente él confiesa su pecado. Dice así, Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hace una pausa, dice, Selah, es una pausa en la cual nosotros tenemos que hacer en la vida y saber que nuestra relación cortada con Dios provoca en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, una reacción adversa y hace que no funcionemos como debiéramos de funcionar. Y cuando David dice, yo así no quiero seguir más, dice, yo quiero solucionar este problema, pide audiencia con Dios, Dios lo atiende, él le confiesa su pecado. Y allí entonces él entiende que allí estaba el problema y Dios, ¿qué hace? Aplica la medicina correcta, dice, ahora tus pecados te son perdonados. Dios lo perdona y David sigue su vida, recupera la vitalidad y nunca más se corta esta relación con Dios. Qué hermosa experiencia. El apóstol Pablo escribe sobre esta experiencia y sobre lo que sintió David después que fue a este médico divino para que lo atendiera y lo sanara. Dice allí Romanos capítulo 4 versículos 6 al 8. Esto es el testimonio del apóstol Pablo. Dice así en la carta a los romanos. Como también David habla
de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo que dice el apóstol Pablo y lo que decía David es terrible estar bajo la presión del pecado, bajo la presión de la culpa, y eso le ocasiona un tremendo malestar emocional que conmueve todo su ser. Dice, pero qué feliz, dice, bienaventurado. Qué realmente feliz que es aquel hombre o aquella mujer, aquel niño, aquel anciano, aquel adulto, que confiesa a Dios su pecado, que Dios lo perdona. Y entonces dice, esa persona es feliz. Y allí ya se sale, ya se terminan todas estas manifestaciones que causan tantos trastornos en las personas. Qué increíble. Bueno, otro caso es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo la bendición de estar tan cerca de Jesús, no solo cuando Jesús estuvo en la tierra, sino que cuando Jesús muere en la cruz y luego resucita y va al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Desde allí sigue hablando con el apóstol Juan y le comunica lo que son aquellas revelaciones maravillosas y todos aquellos escritos que hablan del futuro, y le cuenta Dios, Jesucristo mismo le cuenta a Juan todo lo que va a pasar en el futuro, cosas que todavía no han pasado y cosas que están por suceder. Y una de las cosas que dice el apóstol Juan cuando escribe el Apocalipsis, hay una parte que Juan comenta, dice, yo estaba recibiendo las revelaciones de Jesucristo y en algún momento escucho su voz y me dice, mirá para allá, dice, allá hay un ángel, dice que está de pie, tiene un libro en la mano, lo tiene abierto en cierto lugar, dice, vos vas a tener que ir a verlo y se le va a tener que pedir ese libro y vas a tener que hacer lo que él te diga que hagas con ese libro. Y dice allí, entonces cuenta esa experiencia el apóstol Juan, dice Apocalipsis capítulo 10 versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esa es la orden, dice, bueno, anda a ese ángel y decirle que te dé el libro, decirle, dame el libro. Y bueno, Juan recibe esta orden directamente de Jesucristo, así que la va a obedecer, va a ir al ángel y le va a decir, dame el libro, y bueno, el tema si el ángel después se lo quería dar o no, es otra cosa. Pero bueno, él dice que va y se lo pide. Y también recibe las instrucciones de qué hacer con ese libro. Allí encontramos Apocalipsis 10:9, dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Qué increíble lo que le dice el ángel. Primero, lo increíble es que el libro que tiene el ángel está abierto. Quiere decir que le invita a Juan a leer, cuando le dice, toma este libro y cómelo, lo que le está diciendo es lee en qué parte, en cualquier parte no. Yo ya te lo abrí en la parte que tenés que leerlo. Y entonces dice, bueno, se lo pedí, dice, bueno, el ángel me lo dio como Dios me había dicho, y luego me dice que lo tenía que leer o comer. Dice, al principio, dice, como es la palabra de Dios, dice, te va a ser maravilloso leerlo, va a ser agradable, dulce como las palabras de Dios. Y entonces él cuando lee ese libro, que significa como que come de él, y lee esas maravillosas palabras, la palabra de Dios es dulce a la boca, pero hay cosas que están escritas en la Biblia que son terribles, como lo que Juan estaba leyendo,
Y entonces dice que cuando él empieza a leer lo que dice ahí, que el ángel le dijo, lee acá, dice que empezó a agarrarle un dolor de estómago. Dice que se le estremeció, el vientre se le amargó, justamente porque él estaba leyendo algo, una revelación que nadie sabía y de cosas que iban a pasar y que eso le dice que le provocó una conmoción en el ser y se manifestó allí en el estómago. Si leemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 10, versículo 10, leemos así. Dice entonces, cuenta Juan, dice entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, le hice caso, lo comí, lo leí. Dice, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, dice, amargó mi vientre. Claro, él lo que estaba recibiendo allí, dentro de esa revelación que le marcó el ángel donde leer, era que sobre la tierra estaban por desatarse una serie de juicios que eran terribles y que toda la raza humana iba a perecer por estos juicios que se iban a desarrollar sobre la tierra. Entonces cuando él lee esto y dice, le agarró una conmoción tremenda por lo que le iba a suceder a las personas. Y recibe el anuncio del ángel, dice, bueno, ahora lo leíste, ¿entendiste lo que va a pasar? Bueno, dice, le voy a dar a las naciones, a los hombres, dice, le voy a dar la oportunidad de que se arrepientan. Porque si no se arrepienten, dice, yo este juicio lo voy a derramar sobre la tierra. Y por eso entonces dice el ángel, le cuenta a él que la razón por la cual le hizo leer ese libro, que aunque le dio dolor de estómago, él tenía que anunciarlo para prevenir a las personas de la tierra de los juicios que se iban a venir. Y dice allí, Apocalipsis 10:11, dice, y él me dijo, dice el ángel, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiere decir que todas las personas que estaban sobre la tierra tenían que oír de lo que le iba a pasar a todos si no se arrepentían, si no se volvían a Dios. Y por eso esto que a él entró por la mente le causó un trastorno en su estómago. Y sí, era terrible lo que él pudo leer. Y las cosas que leyó las escribió allí en el libro de Apocalipsis. Y realmente son terribles. Si todas las personas del mundo pudiesen leer lo que va a pasar pronto, las cosas que le acontecerán a las personas, no dudarían un segundo de arrepentirse para que no sean presionados ni que sean afectados por estos juicios. En cierta ocasión, el profeta Ezequiel es llamado por Dios en un acto similar al de Juan. Le dice, llega la voz de Dios, le dice que vaya y tome un libro, que lo mismo que a Juan, que lo agarre, que lo lea, que lo coma. Y entonces ese libro, ¿qué es lo que decía? Que se venía un juicio para la nación de Israel. Y Ezequiel agarra ese libro y es un rollo, y lo empieza a comer o a leer, mejor dicho, en nuestros términos, lo comienza a leer y le agarra una conmoción tremenda. Y no fue solo un dolor de estómago, fue terrible lo que le causó a este profeta. Dice, por ejemplo, en Ezequiel, en capítulo 3, versículo 1, él cuenta, Ezequiel, ya no Juan, sino Ezequiel cuenta una experiencia parecida a la de Juan. Dice así, Ezequiel 3:1, me dijo, hijo de hombre, esta es la voz del cielo que le está hablando. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Así que él cuenta y da la experiencia de que lo que le pasó cuando comió, o sea, cuando leyó lo que se le había dado que tenía que leer para anunciarlo a la nación de Israel. Dice Ezequiel capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así, y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.
Y bueno, le pasó lo mismo que a Juan. Él lo que lee es sobre unos juicios que se iban a venir sobre la nación de Israel. Esa situación tensa para él, porque él veía lo que le iba a pasar a su nación, lo llevó a un estado tremendo de conmoción física y espiritual, y fue fuertísimo lo que le pasó en su ser, que hizo que su metabolismo cambiara. Y le dice, allí él dice qué tenía que hacer con ese libro. Dice así, Ezequiel 3:4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Dice, ahora decirles a ellos lo que les va a pasar si no se arrepienten. Y él va, y con esa conmoción que él siente, toda esa carga espiritual de tener que anunciar ese mensaje de juicio, a él le causó tremenda angustia lo que le iba a pasar. Pero eso no era todo. Él va y anuncia, Ezequiel anuncia a la nación, le dice, bueno, si no se arrepienten, Dios va a hacer esto terrible que se viene. Y la conmoción del profeta fue tan grande, ¿por qué? No solo por lo que les iba a pasar, sino porque la nación rechazó el mensaje y no le hizo caso al profeta, no escuchó la voz de Dios. Y fue tan fuerte lo que estaba pasando en la vida de Ezequiel, primero por saber lo que le iba a pasar a la nación, y luego porque esta nación rechaza el mensaje. Eso era peor para él. Entonces él entró en un estado depresivo, en una conmoción tan grande que le faltaron las fuerzas y tuvo que ser asistido por el mismo Dios. Allí, por ejemplo, Ezequiel capítulo 3, versículo 14 dice, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Es decir, él estaba en una tremenda amargura por lo que había leído. Miren qué increíble lo que causa el mensaje de Dios en aquellas personas que saben lo que le va a pasar a aquellos a los cuales se les está anunciado un juicio terrible y que necesitan arrepentirse. Entonces la persona que transmite el mensaje de Dios pasa por un estado muy fuerte, emocional, que a veces hace que los órganos le trabajen en manera contraria y hacen que uno le falten las fuerzas, que quede debilitado. Dice, pero como Dios lo vio así tan desmoronado, dice que lo fortaleció. Y bueno, esto es lo que nos pasa a nosotros, que conocemos el mensaje de Dios, que conocemos los juicios de Dios, que conocemos el estado eterno de las almas, dónde va a ir cada alma, porque Dios nos ha revelado que aquellas personas, por ejemplo, que reciban a Jesucristo y que lo acepten como Señor y Salvador, esas personas no van a recibir castigo eterno. Pero aquellas personas que rechazan el mensaje de Dios, que rechazan el llamado al arrepentimiento, a la confesión de pecados, arreglar sus cuentas con Dios, dice que aquellas personas que rechazan ese mensaje serán castigadas eternamente. Y eso causa una conmoción muy grande en nosotros que enviamos este mensaje, porque no es fácil anunciar la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, él se sentía como un embajador de Dios, que él tenía que llamar a la gente, llamar a cada uno a la reconciliación con Dios. Dice allí, por ejemplo, la segunda carta que le escribe a los Corintios el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo 20, dice así, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tremenda la manifestación que ocurre, tremendo lo que pasa en aquellos que somos mensajeros de algo que ya está escrito, que se nos ha revelado, porque Dios a aquellas personas que, como en el caso mío, en el caso de muchos, que han entregado su vida a Jesucristo, le han pedido perdón, han arreglado las cuentas con Dios, y Dios tiene esta misericordia de mostrarnos a nosotros
el plan eterno de Dios, la consumación de todo lo que va a pasar. Porque nosotros por estudiar la Biblia, por leer y entender por la misericordia de Dios, quien es a través de su Espíritu Santo, que nos da a conocer estas cosas que van a pasar en el mundo. Y bueno, nosotros somos aquellos que hemos conocido estas cosas y las queremos manifestar. Y al manifestarlo nos causan situaciones, nos causan conmoción, nos causan dolor de estómago, muchas veces nos quedamos sin voz, tenemos distintas reacciones del cuerpo, porque es muy fuerte. Pero es a causa de lo que va a pasar, porque conocemos todo el plan de Dios, porque Él lo dejó escrito y nosotros hemos podido indagar y ver, por ejemplo, en las profecías lo que va a acontecer. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, Dios dice que nos ha contado su plan. Leemos allí Efesios 1:9. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, que Dios nos ha mostrado todo el plan. Lo único que hacemos nosotros es anunciar que Dios va a desarrollar todo ese plan. Hasta la última tilde de la Biblia se va a cumplir, todas las profecías se van a cumplir. Pero cuando eso pase, el mundo habrá sufrido el juicio de Dios y el castigo por causa del pecado. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a poder seguir con este propósito que tuvo a través de los profetas, como leíamos, a través del rey David, a través del apóstol Juan y de muchos que escribieron la Biblia. Somos una cadena que estamos anunciando un mensaje de juicio y un mensaje de llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Y Dios nos ha fortalecido para poder anunciar este mensaje. Y hoy te está llegando a vos que tal vez nunca entendiste que tu pecado te llevará a una condenación eterna, porque Dios, que es justo, tendrá que castigarte. Y Dios ya dijo, escribió en su libro, cómo te va a castigar. Por lo tanto, nosotros que lo hemos leído y lo conocemos, hacemos un llamado urgente. Te hago un llamado urgente a vos, que tal vez nunca te encontraste con Jesucristo y nunca entendiste que esa muerte en la cruz fue por causa de tu pecado y que Dios, a través de la cruz y de lo que hizo con su Hijo, te está llamando al arrepentimiento, te está llamando a la confesión de pecados. Necesitas urgentemente encontrarte con Jesús, pedirle perdón por todos tus pecados, recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador, aceptarlo por la fe en tu vida, recibirlo en tu corazón y decirle que te salve, antes que sea demasiado tarde y que todos estos juicios se desaten. Y hay un pasaje, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, todo esto proviene de Dios. Dios me reconcilió a mí a través de la persona de Jesús. Cuando una vez le pedí perdón, lo reconocí como Señor, como Salvador. Reconocí que Él murió en la cruz por mí y le pedí que me salve. Y entonces ahí vino para mí la reconciliación. Pero ahora me mandó a dar un mensaje que habla de un juicio que se viene y de que si no te preparas, tú caerás bajo el peso y el látigo de la justicia de Dios. Pero Dios no quiere eso, por eso nos envía a nosotros a poder advertirte que hay esperanza para ti. Y que aunque a mí me cause conmoción, fatiga de espíritu, tener que anunciar un mensaje de juicio, Dios me va a fortalecer, Dios me fortalece para seguir hablando. Entonces, no demores, no pierdas más tiempo.
Entiende que Dios te está llamando al arrepentimiento, porque dice que al final, cuando todo el plan se consume, cuando todos los juicios sean desatados, todas las personas del mundo van a quedar bajo el dominio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Todo termina en Jesucristo. Por lo tanto, si tú no arreglas las cuentas con Jesucristo, entonces el final de tu vida será lejos de Cristo, porque será Cristo quien emita ese juicio sobre tu vida. Y este mensaje es para que tú ahora, en este mismo instante, tomes una decisión y que resuelvas el futuro eterno de tu vida, pidiéndole a Jesús que te perdone, reconciliándote con Él. Yo, como un embajador de Jesucristo, te digo, reconcíliate con Dios, por favor, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y Él te perdone, te salve de la condenación eterna y te dé un lugar en el cielo por toda la eternidad. ¿Qué vas a hacer? Toma una decisión sabia. Dios no utilizó tantos hombres a los cuales les dio estas cargas de tener que soportar semejantes mensajes para poder anunciarlo y para poder advertir al mundo que le queda muy poco tiempo y el juicio de Dios está por consumarse, y cuando eso pase no habrá lugar para el pecador. Por lo tanto, arregla las cuentas urgentemente con Jesucristo, ve a Él en esta hora. Deja todo lo que estás haciendo, habla con Él, pídele que te perdone, arrodíllate, si tienes que llorar, llora, pero confiésale tu pecado. No hagas como David, que lo puso debajo de la alfombra y comenzó a sufrir tremendamente una conmoción, una depresión tan grande que no la pudo soportar y tuvo que finalmente confesar su pecado. ¿Lo harás tú? Arrepiéntete, recibe a Jesucristo, que es tu única esperanza, es la única esperanza de salvación que tienes. Aférrate a Él, recíbelo en tu corazón, que el Señor te dé sabiduría y te dé la fuerza para hacerlo. No demores más, ve urgente a Cristo, que Él te está esperando, Él está en su despacho, dice que Dios puede ser hallado si uno lo busca, y Él puede escuchar cuando vamos a hablarle de nuestro pecado. El Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.